Hay una notificación en tu teléfono. Otra. Y otra más. Irán. Estados Unidos. Misiles. Amenaza nuclear. Y tú estás aquí, sentado, con ese peso extraño en el pecho que no sabes cómo describir pero que reconoces perfectamente. El mundo parece estar a punto de romperse, y tú no puedes hacer nada. Abriste las noticias para informarte. Terminaste paralizado. Intentaste apagar el teléfono. El pensamiento siguió igual. Buscaste análisis, expertos, predicciones. Cada respuesta te dejó más confundido, más pequeño, más asustado. Quizás hiciste lo que muchos hacen, hablaste del tema en el trabajo, con amigos, en familia. Y al final de la conversación, todos estaban más ansiosos que antes. Nadie tenía respuestas. Solo miedo compartido. Y tal vez lo peor no es el conflicto en sí. Lo peor es esa sensación de que el mundo ya no tiene suelo firme. Que en cualquier momento algo puede cambiar todo. Que vivir en este siglo significa vivir con una amenaza de fondo, silenciosa, constante, como un zumbido que no cesa. Eso no es debilidad. Es lo que ocurre cuando una mente sensible intenta cargar el peso de todo lo que escapa a su control. Y aquí está el problema real, el que nadie menciona, no es que estés mal informado. Es que estás usando la herramienta equivocada para un problema que esa herramienta nunca podrá resolver. La ansiedad ante el caos mundial no se cura con más información. Se cura con un tipo diferente de comprensión. Hace 2500 años, en medio de guerras civiles, imperios colapsando y un mundo que también parecía desintegrarse, surgió una pregunta diferente. No cómo detenemos el caos, sino cómo vive un ser humano cuando el caos es inevitable. La respuesta que encontraron no era resignación. No era indiferencia. Era algo mucho más extraño y mucho más poderoso. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Antes de continuar, quiero detenerme un momento. Llevo semanas leyendo sus comentarios con atención. Muchos de ustedes escriben desde lugares muy distintos del mundo, pero con palabras que se parecen demasiado para ser casualidad. Ya no sé cómo callar la mente, siento que todo puede derrumbarse, estudio taoísmo pero cuando llega el miedo real, olvido todo lo que aprendí. Eso me llegó profundo. Este vídeo nació de esas palabras. No de un tema abstracto, sino de personas reales que están intentando, con honestidad, vivir con ecuanimidad en un mundo que no coopera. Este vídeo es para ustedes. Para los que aplican la filosofía en los momentos tranquilos y sienten que se les escapa cuando el mundo se sacude de verdad. Para los que no quieren indiferencia, sino algo más sólido que el miedo. Gracias por su atención. Gracias por escribir con tanta honestidad. Agradezco profundamente esta comunidad. Ahora, volvamos a la enseñanza. Existe una imagen en el Tao Te Ching que Lao Tzu repite de formas distintas a lo largo de 81 capítulos. No es la imagen de un guerrero. No es la de un sabio encerrado en meditación. Es la imagen del agua. El agua no lucha contra las rocas. Las rodea. No se resiste a la pendiente. La sigue. Y sin embargo, con suficiente tiempo, el agua transforma montañas enteras. Lo blando vence a lo duro. Lo que cede, permanece. Ahora piensa en cómo te relacionas con las noticias del mundo. Con el conflicto entre potencias. Con la amenaza de guerras que no puedes controlar. ¿Eres como el agua, o eres como alguien que intenta detener el río con las manos? Lao Tzu enseñó, el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno. Y con esa frase extraña, casi irritante, estaba señalando algo que la mente moderna resiste profundamente. Hay una dimensión de la realidad que escapa al análisis. Que no puede ser controlada. Que no responde a la lógica del esfuerzo ni al volumen de la preocupación. Las guerras no son nuevas. El caos no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la ilusión de que deberíamos poder comprenderlo todo, resolverlo todo, anticiparlo todo. Y esa ilusión es la fuente de tu ansiedad. No las guerras en sí. Esta comprensión tiene 3 aplicaciones que cambian todo. La primera tiene que ver con lo que la mente hace cuando se siente amenazada. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender algo sobre la naturaleza del caos en el pensamiento taoísta. Para el taoísmo clásico, el caos no es el enemigo del orden. Es su origen. El concepto de Hundun, el caos primordial, aparece en el Fuanzi con una historia breve y perturbadora. 2 emperadores, llamados Fugaz y Belov, decidieron horadar orificios en el cuerpo del rey del caos, Hundun, para darle los sentidos que ellos poseían. Un orificio por día. Al 7º día, Hundun murió. Fuanzi escribió esta parábola hace más de 2300 años. Y lo que estaba señalando es esto: cuando intentamos imponer estructura sobre lo que es por naturaleza indeterminado, no lo ordenamos. Lo destruimos. El mundo no es un problema que espera tu solución. Es un proceso que ocurre con o sin tu aprobación. Cada vez que abres las noticias buscando certeza, estás haciendo lo que los emperadores Fugaz y Belov, intentando horadar orificios en el caos para hacerlo comprensible. Y cada vez, el resultado es el mismo. Más angustia. No menos, pero hay algo más profundo aquí.
Algo que la segunda capa de esta enseñanza revela. Durante el periodo de los reinos combatientes en China, entre los siglos V y III antes de nuestra era, el territorio que hoy conocemos como China central vivía en guerra permanente. No una guerra. Guerras. Durante generaciones. Ciudades destruidas, familias separadas, hambre, desplazamiento, el colapso de todo lo que parecía estable. Fue precisamente en ese contexto que surgió el pensamiento taoísta con mayor profundidad. No en periodos de paz. En periodos de caos real, cotidiano, irreversible, Lao Tzu, si existió como figura histórica, vivió en ese mundo. No en un monasterio tranquilo contemplando flores. En un mundo que se parecía mucho al nuestro en sus momentos más oscuros, y lo que propuso no fue ignorar el sufrimiento. Fue distinguir entre dos tipos de dolor, el dolor que viene de lo que ocurre, y el dolor que viene de resistir lo que ocurre. El primero es inevitable. El segundo es opcional. Lao Tzu enseñó en el capítulo 16, vuelve a la raíz. Eso se llama quietud. La quietud se llama retorno a lo que siempre fue. No está hablando de indiferencia. Está hablando de encontrar, en medio del movimiento externo, un centro que no se mueve. Y esto nos lleva al paradoxo central de este vídeo, el que desafía todo lo que cree sobre la fuerza y la debilidad. La fortaleza más grande no parece fortaleza. En Occidente, hemos construido una idea de la resiliencia que se parece al músculo: tensión, esfuerzo, resistencia. Soportar. Aguantar. No dejarse vencer. El taoísmo propone algo radicalmente distinto. El concepto de Wu Wei, que suele traducirse como no acción pero que significa algo mucho más matizado: acción que no fuerza, movimiento que sigue la naturaleza de las cosas, respuesta que surge sin artificio. El árbol rígido se rompe en la tormenta. El bambú se dobla hasta tocar el suelo y, cuando el viento cesa, vuelve a su posición. No porque sea débil, sino porque sabe algo que el roble no sabe. Ceder no es perder frente al caos mundial. Tu mente hace exactamente lo contrario. Se pone rígida. Analiza. Categoriza. Busca culpables. Construye escenarios. Tensa cada músculo mental tratando de prepararse para algo que aún no ha ocurrido y que tal vez nunca ocurra. Y ese es el segundo tipo de dolor. El que tú mismo fabricas en el intento de evitarlo. Zhuangzi escribió: el hombre perfecto no tiene yo. El hombre sagrado no tiene mérito. El hombre sabio no tiene nombre. Lo que estaba describiendo es una forma de existencia que no depende de controlar la narrativa, de ser reconocido, de tener razón. Una existencia que puede sostenerse incluso cuando el mundo exterior se sacude. Pero la segunda aplicación de esta comprensión desafía algo que crees profundamente sobre tus responsabilidades. Y es más difícil de aceptar. Hay una trampa sutil en la ansiedad por el estado del mundo. Una trampa que se disfraza de virtud: sentirte mal por las guerras, por el sufrimiento de personas que no conoces, por el peligro que acecha en los noticiarios. Parece una forma de empatía. Parece responsabilidad moral. Como si preocuparte fuera ya una forma de hacer algo. No lo es. Un maestro zen del siglo XIII, Dogen, escribió en el Sobogenzo: estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Y lo que señalaba, entre otras cosas, es que la transformación genuina ocurre hacia adentro antes de poder manifestarse hacia afuera. Cargar con la ansiedad del mundo no ayuda al mundo. Solo te desgasta a ti. Y una persona desgastada tiene mucho menos que dar que una persona arraigada. La serenidad no es indiferencia. Es la condición desde la cual la acción verdadera se vuelve posible. Y esto nos conduce a la tercera aplicación. La más difícil de aceptar. Y la más liberadora: el Tao no tiene opinión sobre las guerras. Esa frase puede sonar fría. Incluso cruel. Pero escúchala con cuidado antes de rechazarla. El capítulo 5 del Tao Te Ching dice: el cielo y la tierra no son benevolentes. Tratan a los 10.000 seres como perros de paja. Los perros de paja eran figuras rituales usadas en ceremonias y luego desechadas. No con crueldad. Con indiferencia sagrada. Lo que Lao Tzu estaba señalando no es nihilismo. Es la observación de que la realidad no está organizada alrededor de nuestras preferencias. Que el Tao, la corriente profunda que sostiene todo lo que existe, no favorece a ningún bando. No castiga ni recompensa. Simplemente es. Y frente a eso, la pregunta que el pensamiento taoísta propone no es cómo detengo el caos, sino cómo me muevo con dignidad dentro de él. Marco Aurelio, el emperador estoico, escribió en sus meditaciones algo que resuena de manera extraña con Lao Tzu: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando te das cuenta de esto, encuentras la fortaleza. Dos tradiciones distintas, dos siglos distintos, la misma intuición fundamental. Lo que puedes controlar es tu interior. Lo que no puedes controlar es todo lo demás. Y esta no es una filosofía de rendición. Es una filosofía de precisión: invertir tu energía donde tiene efecto real, y soltar lo que consume sin transformar nada. La síntesis de todo esto no es un concepto. Es una postura.
Xuanzi describió al sabio como alguien que puede sentarse en el centro de la rueda mientras los radios giran a su alrededor. No fuera de la rueda. No deteniendo la rueda. En el centro, donde el movimiento es mínimo y la visión es máxima, el mundo seguirá teniendo guerras. Seguirá habiendo conflictos entre potencias. Seguirá habiendo noticias que activen ese nudo en el pecho. Eso no va a cambiar porque tú lo desees. Lo que sí puede cambiar es donde te ubicas en relación a ese movimiento. Si eres un radio que gira con toda la fuerza del caos, o si eres el eje que permanece, no porque seas indiferente a lo que ocurre, sino porque has encontrado algo más sólido que el miedo. Eso es lo que el taoísmo llama de la virtud interior. No una cualidad moral adquirida por esfuerzo, sino la estabilidad natural que emerge cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar y empiezas a cultivar lo que sí depende de ti. El agua no se angustia por la forma del río. Se limita a seguir su naturaleza. Y al final, llega al mar. Todo lo que hemos explorado hasta aquí tiene un peso real. Pero el pensamiento taoísta no fue concebido para quedarse en los libros. Fue concebido para vivirse. Y vivirse significa enfrentar momentos concretos, conversaciones reales, noches difíciles donde la filosofía parece muy lejana y el miedo muy cercano. Lo que sigue no son instrucciones. Son posibilidades. Caminos que otros han recorrido y que tú podrías explorar a tu manera, en tu tiempo, con tus propias circunstancias. El primer ámbito es el más íntimo. Lo que ocurre cuando estás solo. Imagina una mañana cualquiera. Antes de levantarte, antes del café, tu mano busca el teléfono de manera automática. Es un gesto tan habitual que ya no lo percibes como una elección. Abres las noticias. Y en 30 segundos, tu sistema nervioso ya cargó el peso de conflictos que ocurren a miles de kilómetros. No es información lo que recibiste. Es activación. Tu cuerpo no distingue entre una amenaza real frente a ti y una amenaza narrada en una pantalla. Reacciona igual. Cortisol. Tensión. Alerta, y así comienza tu día. La reacción habitual ante esto suele ser una de dos: seguir consumiendo, como si más información fuera a calmar la angustia que la información generó. O culparte por no poder desconectarte, como si tuvieras un fallo de carácter. Ninguna de las dos funciona. Una posibilidad diferente, arraigada en el principio de Wu Wei, sería esta: antes de abrir cualquier pantalla por la mañana, podrías dedicar 5 minutos a simplemente observar tu respiración. No como técnica de relajación. Como acto de reconocimiento. Estás aquí. Tu cuerpo está funcionando. El mundo exterior existe, pero todavía no ha entrado a este cuarto. No es meditación formal. No requiere postura ni incienso ni conocimiento previo. Es simplemente el acto de estar presente en tu propio cuerpo antes de entregarte al ruido. Descubrirás, probablemente después de varios intentos fallidos, que ese pequeño espacio cambia la calidad de todo lo que viene después. No porque el mundo cambie, sino porque tú llegas a él desde un lugar diferente. El segundo ámbito es relacional, lo que ocurre cuando el miedo se vuelve conversación. Piensa en una cena con personas cercanas. Alguien saca el tema del conflicto internacional. Las opiniones se tensan. Uno dice que es el fin de un orden mundial. Otro dice que todo es exagerado. Un tercero insiste en que hay que prepararse para lo peor. Y tú, que llevas días cargando con exactamente esa angustia, sientes que la conversación te hunde en lugar de ayudarte. La reacción común es una de estas: entrar en el debate con toda la energía del miedo acumulado, o retirarte en silencio sintiéndote más solo que antes. Lo que el pensamiento taoísta ofrece aquí no es una técnica de comunicación. Es una orientación interior que cambia naturalmente la forma en que participas. Xuanzi describió una cualidad llamada Su, que puede traducirse como vacío receptivo. No la ausencia de opinión, sino la capacidad de escuchar sin que cada palabra active tu sistema de defensa. De estar presente en la conversación sin ser arrastrado por su corriente emocional. Podrías intentar esto: la próxima vez que alguien cercano hable desde el miedo sobre el estado del mundo, en lugar de responder desde tu propio miedo o desde tu deseo de tranquilizarlos, simplemente escucha. Con atención real. Sin preparar tu respuesta mientras hablan. Sin evaluar si tienen razón o no, no porque debas estar de acuerdo, sino porque una presencia calmada tiene más poder transformador en una conversación que cualquier argumento bien construido. No será fácil al principio. Querrás hablar. Querrás resolver. Querrás decir algo útil. Eso también es humano. La práctica no es suprimir ese impulso. Es observarlo, reconocerlo y elegir de todas formas la quietud. El tercer ámbito es el más amplio. Lo que ocurre es dentro del mundo que sí puedes habitar. Existe una tendencia, cuando el escenario global parece amenazante, de volverse pequeño. De contraerse. De sentir que cualquier proyecto personal es irrelevante frente a la magnitud de lo que ocurre afuera. ¿Para qué construir algo si todo puede derrumbarse? ¿Para qué cuidar relaciones si el mundo está en llamas? Esa pregunta parece profunda. En realidad es otra forma de parálisis disfrazada de lucidez. El capítulo 8 del Tao Te Ching dice: el bien supremo es como el agua. Beneficia a los 10.000 seres sin competir con ninguno.
Se sitúa en los lugares que los hombres rechazan. Por eso está cerca del Tao. El agua no espera condiciones perfectas para fluir. Simplemente encuentra su camino en el terreno que tiene. Una posibilidad para este ámbito sería identificar una acción concreta, pequeña, que esté dentro de tu alcance real y que contribuya a algo que valoras. No para salvar el mundo. No como respuesta heroica al caos global, sino como expresión de quién eres independientemente de lo que ocurra afuera. Puede ser cuidar una relación que has descuidado. Puede ser retomar algo creativo que abandonaste. Puede ser simplemente estar presente con las personas que tienes cerca, con una calidad de atención que el miedo normalmente consume. No como distracción del problema. Como afirmación de que tu vida ocurre aquí, en este espacio que sí depende de ti, y no exclusivamente en los titulares que no puedes modificar. Tropezarás. Habrá días en que el peso vuelva y la filosofía se sienta inútil. Eso también forma parte del camino. La práctica taoísta no promete la ausencia de dificultad. Promete una relación diferente con ella. Antes de continuar, un momento para ti. Si lo que exploramos hoy resonó contigo, suscríbete. No para seguir un canal, sino para continuar este camino. Cada semana publicamos algo pensado con cuidado para quienes buscan profundidad real. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo primero que vas a hacer diferente después de este vídeo? No algo grande. Algo pequeño, concreto, tuyo. Leo cada respuesta. Detente un momento, no para aprender algo nuevo. Para mirar algo que ya sabes, pero que quizás no has querido ver con claridad. Todo lo que hemos explorado en este vídeo tiene un valor real. Pero el conocimiento filosófico, por profundo que sea, puede convertirse en otra forma de evasión. Puedes entender perfectamente el Wu Wei y seguir usando esa comprensión para evitar la pregunta más difícil. La que no se dirige al mundo. La que se dirige a ti. Así que antes de cerrar, hagamos una pausa diferente. ¿Has notado cuántas veces por día revisas las noticias sin haber tomado la decisión consciente de hacerlo? No es una pregunta retórica. Es una invitación a observar un patrón real en tu comportamiento. ¿Cuántas veces el gesto ocurre antes de que la mente lo registre como elección? ¿Cuántas veces terminas sabiendo más sobre lo que ocurre a 10.000 kilómetros que sobre lo que ocurre en tu propio interior? No hay respuesta correcta. Solo la observación. Es posible que parte de lo que llamas estar informado sea en realidad una forma de no estar quieto. Siéntate con esa pregunta. No la respondas todavía. Cuando llega una noticia perturbadora, ¿cuánto tiempo pasa antes de que la compartas con alguien? ¿Qué buscas en ese acto de compartir? ¿Comprensión genuina o confirmación de que el miedo que sientes tiene razón de existir? De nuevo, no hay veredicto aquí. Solo la posibilidad de mirarlo. ¿Cuándo fue la última vez que el estado del mundo no fue parte de tu conversación interna durante un día entero? No en vacaciones. No con alcohol. No con distracción forzada. Sino con una presencia tan arraigada en lo inmediato que el ruido global simplemente no encontró espacio donde instalarse. ¿Recuerdas cómo se sentía eso? Este patrón, la mente que no puede soltar el caos exterior porque hacerlo se siente como irresponsabilidad, tiene un nombre en la tradición taoísta clásica. En el Fuanzi, texto compilado aproximadamente en el siglo IV antes de nuestra era, aparece el concepto de Cheng Xin, el corazón-mente fijo, rígido, apegado a sus propias construcciones. Fuanzi lo describía como la condición del hombre que confunde sus mapas mentales con el territorio real. Que toma sus interpretaciones del mundo por el mundo mismo. El Cheng Xin no es un defecto moral. Es la condición natural de una mente que no ha sido observada. Que opera en automático, repitiendo sus propios patrones sin saber que lo hace. Lo que hace el caos mundial es activar el Cheng Xin con una intensidad particular. Porque cuando la amenaza parece enorme, la mente se aferra con más fuerza a sus narrativas. Necesita explicaciones. Necesita culpables. Necesita certezas. Y en esa búsqueda frenética, se aleja cada vez más del único lugar donde la paz es posible, el momento presente, sin interpretación. Esto no era un problema nuevo en el siglo IV antes de nuestra era. Era ya tan reconocible, tan universal, que Fuanzi dedicó páginas enteras a describirlo. 2400 años después, la tecnología cambió. El patrón no reconocer el Cheng Xin en ti no es un fracaso. Es el comienzo de algo diferente. El principio de Ziran, la espontaneidad natural, la autenticidad sin forzamiento, no llega como resultado de un esfuerzo heroico por cambiar. Llega cuando simplemente ves el patrón con claridad suficiente como para que pierda parte de su poder automático. El bambú no decide doblarse en la tormenta. No aplica una técnica. Simplemente sigue su naturaleza. Y su naturaleza incluye la flexibilidad porque nunca desarrolló la ilusión de que debía ser rígido. Tú también tienes esa naturaleza. Debajo del hábito de la preocupación. Debajo de la compulsión de informarte. Debajo de la tensión que ya sientes como normal, no está perdida. Solo está cubierta y el primer acto de descubrirla no es un cambio de comportamiento. Es ver, sin juzgar, lo que realmente ocurre en tu interior cuando el mundo te asusta. Eso es suficiente por ahora,
Recuerda cómo comenzó todo esto, una notificación. Otra. El peso extraño en el pecho. La sensación de que el suelo se mueve bajo tus pies y de que no hay nada sólido donde apoyarte. Ese momento no ha desaparecido. El mundo sigue igual de incierto. Los conflictos siguen existiendo. La amenaza que sentiste esta mañana al abrir el teléfono seguirá ahí mañana, pero algo cambió en la manera de mirarlo. No porque el taoísmo te haya dado una respuesta, sino porque te ofreció una pregunta diferente. No cómo controlo lo que ocurre, sino ¿desde dónde elijo vivir mientras ocurre? Esa pregunta no elimina el miedo. Lo reubica. El Tao no promete un mundo sin guerras. Promete algo más extraño y más verdadero, que en el centro de cualquier tormenta, existe un silencio que no pertenece a la tormenta. No tienes que ganarte ese silencio. No tienes que merecerlo. No tienes que entender completamente el Wu Wei ni haber leído el Fuanzi en su totalidad. Solo tienes que dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar con suficiente constancia como para descubrir lo que siempre estuvo ahí. Debajo del ruido, debajo del miedo, debajo del hábito de la preocupación. Hay una línea en el capítulo 16 del Tao Te Ching que Lao Tzu escribió para un mundo en guerra, para personas que también sentían el suelo moverse. Vuelve a la raíz. No como escapismo. Como acto de precisión, la raíz no se mueve cuando el árbol se agita. La raíz es lo que hace posible que el árbol sobreviva exactamente porque no sigue cada movimiento de las ramas. Tú tienes una raíz. Este vídeo fue, en parte, una invitación a recordarla. El mundo seguirá girando con toda su violencia y toda su belleza, y tú, en medio de eso, puedes elegir ser el eje.